Hermanos y hermanas, es un verdadero placer estar juntos hoy en esta reunión para el programa de bienvenida a esta campaña especial de Los carritos se van de vacaciones. Estamos muy felices, así que muchísimas gracias por adelantado, por todos los esfuerzos que habéis hecho hoy en vuestros trabajos y en vuestras apretadas agendas para poder estar hoy aquí juntos para repasar, pues, buena información que nos será útil para hacer un buen trabajo aquí en esta campaña. Así que de parte del comité de la sucursal y del departamento de servicio, muchísimas gracias. No solo por haberos ofrecido para esta campaña, sino también por hoy estar aquí. Pues vamos a pedir la bendición de Jehová, dado que hablaremos de temas espirituales, y pedimos al hermano Juan Marcos Sanz, que es parte de aquí del departamento de servicio, que nos dirige en la primera oración. Pues muchísimas gracias, Juan Marcos, por tu bonita oración. Pues hermanos, ¿qué esperamos de esta reunión para esta campaña? Pues nos espera un suculento plato, un suculento menú que os pasamos a mencionar. Fijaros, primero tendremos un discurso espiritual con el título Los campos están blancos, listos para la cosecha. Después, el hermano Joan Comas tendrá una parte titulada Demos gritos de alegría y de alabanza a Jehová en la campaña, y nos estará hablando de un poquito sobre el curso natural durante la campaña, qué cosas que debemos tener en cuenta a la hora de predicar y que queremos dar la gloria y la honra a Jehová y sobre todo disfrutar de esta bonita campaña. Después le seguirá otra parte, el hermano Geray del Pozo, con el título Presentación de una herramienta emocionante. Ya nos queremos quedar con la copla, TCS. Hablará de qué es esta herramienta para la predicación de esta campaña, y también se hablará de los preparativos relativos al transporte. Pues queremos prestar mucha atención para poder usar esta buena herramienta para llegar al máximo número de personas. Después le seguirá otra parte con el hermano Yalun Fan, con el título Qué bueno es y qué gusto da que vivan juntos en unidad. Y se hablará de esa asociación entre los hermanos, ese intercambio de estímulo tan bueno con los hermanos locales, que también será parte de la campaña de predicación. Y luego, para finalizar, unas palabras de conclusión. Pues hermanos, estamos muy emocionados por esta campaña de predicación. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque es histórica. ¿Por qué es histórica? Pues porque es la primera vez en la historia de España que se invita a todo el país a participar. Así que vendrán hermanos a lo largo y ancho del país, más de 2.300 voluntarios, junto con los 1.500 hermanos locales. Alrededor de unos 4.000 hermanos participarán en esta campaña de predicación que esperamos, como siempre, con la bendición de Jehová, que sea un auténtico éxito y que deje bien en alto el nombre santo de Jehová. Pues ya tenemos ahí el menú. Comenzamos con el primer plato, el discurso espiritual. Los campos están blancos, listos para la cosecha. Bueno, pues primeramente, hermanos, daros muchísimas gracias por el tremendo espíritu evangelizador que demostráis. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la sucursal anunció esta campaña de predicación, los carritos se van de vacaciones, y lo escuchasteis, ese anuncio en vuestra congregación, ¿qué hicisteis? Pues os enterasteis que los carritos se iban de vacaciones y vosotros os subisteis al carro. O fuisteis también con los carritos se van de vacaciones. Pues muchísimas gracias, hermanos. Muchísimas gracias por usar vuestras vacaciones para predicar, para apoyar esta iniciativa de la sucursal, para apoyar esta campaña, y estamos seguros que vais a tener experiencias inolvidables. Muchísimas gracias. Pues hablando de esto, ¿sabéis qué? Vuestro buen ejemplo de evangelizador, de entusiasmo, nos recuerda a un ejemplo del pasado. Felipe el evangelizador. ¿Por qué? ¿Qué similitudes existen? ¿Qué oportunidades se abrirán? Bueno, en el caso de Felipe hubo un cambio de circunstancias en su vida, y Felipe decidió mudarse a Samaria para predicar. ¿Por qué? Pues es interesantísimo. Vamos a ver algunas de las razones. Primeramente vamos a ver qué hizo. Segundo, vamos a ver qué recordó.
Y tercero, ¿en qué pensó? Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Felipe el evangelizador? Pues acompañadme por favor a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 4 y 5. Vamos a ver primeramente qué hizo. ¿Qué hizo? Dice, pero los que habían sido esparcidos iban por la zona declarando las buenas noticias de la palabra. Notamos ahora, dice, y Felipe bajó a la ciudad de Samaria y se puso a predicarle a la gente acerca del Cristo. Así que, ¿qué hizo Felipe el evangelizador? Cambio de circunstancias y se mudó a Samaria. Se mudó a Samaria. Es la pregunta lógica. ¿Por qué Samaria? ¿Por qué no otro sitio? Bueno, ¿qué posiblemente recordó? Muy interesante. Vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo. Mateo 10, versículos 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6 dice, Jesús mandó a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Así que, ¿qué seguramente recordaría Felipe el evangelizador? Pues las palabras que Cristo le dijo a sus discípulos alrededor del año entre el 31 y el 32. El territorio entre el 31 y el 32, Israel, no Samaria. Así que esto es entre el 31 y 32 en Galilea, en la tercera gira por Galilea, donde envía a los 12 para una mayor difusión del mensaje. Les dice, no entren en Samaria. Felipe sabía que Jesús le había dicho a sus discípulos que no predicaran todavía a los samaritanos. Así que había gente que no había escuchado todavía el mensaje, gente receptiva, campos blancos. A la misma vez, ¿qué sabía también? ¿En qué posiblemente pensó? Pues lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles ahora, capítulo 1, versículo 8. Interesantísimo. 1:8. Ahora también, palabras de Jesús dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, ¿y dónde? Y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. ¿Hemos podido notar? Estas son las palabras de Jesús antes de subir al cielo en el año 33, después de el 16 de Nisan. Profetizó que en Samaria también recibirían testimonio completo. Ahora sí que era el momento de predicar. Así que, por así decirlo, Felipe conectó los puntos. Vio un auténtico filón, ¿dónde? En Samaria. Una oportunidad de oro. Pensó, blanco y en botella. Territorio todavía virgen, sin explotar. Jesús había dicho que al principio que no se predicara, pero ahora que sí, que tendría que tener un testimonio completo. Y ahora yo tengo las circunstancias ideales, hay que aprovecharlo, hay que subirse al carro, voy a aprovecharlo. Formaré parte de la historia teocrática, colaborar con Cristo, el cabeza de la congregación. Pues qué bonito, ¿verdad? Qué ejemplo, qué ejemplo. Pues como vosotros, hermanos, un auténtico ejemplo de evangelizador, de entusiasmo, de aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque también habéis visto que es un territorio, por así decirlo, virgen. Nunca se había organizado a nivel del país. También sabéis que Cristo, el cabeza de la congregación, nos ha dicho que lo demos todo, que pensemos en formas de llegar a más personas. La sucursal de España, siguiendo ese espíritu, ha organizado esta campaña. ¿Y vosotros qué habéis hecho? Os habéis querido subir en el carro, o más bien, en los carritos, para iros de vacaciones con ellos y poder predicar. Aprovechar esta oportunidad de oro para llevar el mensaje a personas que quizás todavía no han escuchado el mensaje del reino. Pues enhorabuena, hermanos. Enhorabuena porque vais a vivir vivencias inolvidables, seguramente como las vivencias que Felipe el evangelizador aprovechó y disfrutó. ¿Por qué decimos experiencias inolvidables? Porque
porque vais a ver cómo el mensaje llega a personas que quizás normalmente están muy ocupadas en su día a día, pero ahora que están relax, de vacaciones. También quizás veáis personas de otros países donde nuestra obra está restringida, pero ahora, de manera inesperada, vienen de vacaciones y se llevan el mensaje del reino. Encuentran la perla de gran valor. Y también veréis a personas que quizás están fuera de su zona donde no tienen presión, fuera de su entorno normal, y quizás sin el miedo al qué dirán, ahora vean un cartel, vean vuestras sonrisas y se animen a llevarse el mensaje de la verdad. ¿Cuál será el resultado de ese tremendo espíritu que demostráis como Felipe el Evangelizador? Pues lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, versículos 5 y 6. Dice, y Felipe bajó a la ciudad de Samaria y se puso a predicarle a la gente acerca de Cristo. Dice, todos en las multitudes prestaban mucha atención a lo que Felipe decía, lo escuchaban y observaban los milagros que hacía. Y ahora notamos el 12, dice, pero cuando Felipe les declaró las buenas noticias del reino de Dios y del nombre del Cristo, le creyeron y tanto hombres como mujeres se bautizaron. Qué tremendo resultado, ¿verdad? Por ese celo, ese entusiasmo y aprovechar una oportunidad de oro. Bueno, y al oír esos buenos resultados, ¿qué hizo el cuerpo gobernante en esa época? Versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Así que esos buenos informes, esas buenas noticias llegaron a Jerusalén y quisieron bajar para apoyarle. Pues queridos hermanos, vais a hacer un trabajo bien sincronizado, un trabajo en equipo con la sucursal, con los hermanos locales. ¿Y qué sucederá después? Pues que todas esas personas que hayamos encontrado con los carritos, con la predicación pública en zonas de vacaciones, ahora quizás muchos que sean de esa zona, ahora esos hermanos locales se puedan quedar para seguir animando, seguir fortaleciendo ese interés y seguir estudiando con esas personas. Qué bonito, ¿verdad? Pues de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar a la sucursal en esta iniciativa que será inolvidable. Pues ahora pasamos a la siguiente parte, que la tiene nuestro hermano Joan Comas, con el título Demos gritos de alegría y de alabanza a Jehová en la campaña. Pues adelante, hermano Comas. Pues antes que nada, los hermanos que servimos como miembros del comité organizador de esta campaña, queremos reiterar lo que ha dicho el hermano García. Queremos daros las gracias. Las gracias por haberos ofrecido a participar en esta campaña. Sabemos que no es fácil. Implica recursos económicos, tiempo, ajustes en el trabajo, etcétera. Usar parte tal vez de vuestras vacaciones para ir a predicar a otros lugares. Así que gracias, ¿eh? De veras, muchas, muchas gracias. Creemos que va a ser una experiencia increíble para vosotros, una experiencia religiosa. Mira, creemos que disfrutaréis muchísimo de la predicación, porque no será como siempre lo hacemos, ¿no? Será algo diferente, especial. Para empezar, las reuniones para el servicio del campo serán salones llenísimos, llenos de hermanos de diferentes partes de España, hermanos locales a quien conoceréis. Habrá un ambiente bastante festivo, sospechamos, y las salidas os infundirán ánimo y entusiasmo para ir a predicar. Vais a pasarlo fenomenal en la predicación. Mucho seguro que vais a hacer nuevos amigos, amigos de otras partes de España. Tal vez empiece una amistad entrañable, ¿no? Alguno o alguna tal vez hasta encuentra su media naranja en esta campaña. ¿Quién sabe, no? Tendréis ratitos para relajaros en lugares preciosos de la región donde iréis. Hay lugares tan bonitos en la Costa Brava, Málaga, Mallorca y Tenerife, que crecerá vuestra admiración por el Creador de todas las cosas.
nuestro Dios Jehová. Pueden pasaros muchas cosas bonitas durante la campaña, pero por favor, sobre todo con la emoción, no os olvidéis de llevaros el bañador, la toalla, los escarpines, porque en algunas playas hacen falta, ¿eh? Eso que no falte en vuestras maletas. Mirad, lo que vais a vivir en esta campaña se resume muy bien en un salmo. Es el Salmo 33 y el versículo 1. Aquí se habla de dos cosas que son los elementos principales de nuestra campaña. Salmo 33, 1. Fijaros, dice: griten de alegría por causa de Jehová, ustedes los justos. Es apropiado que quienes son rectos lo alaben. ¿Habéis notado? Alegría y alabanza. Alegría porque vais a pasar momentos alegres con los hermanos de otros lugares del país. Y además va a ser una oportunidad para alabar a nuestro maravilloso Dios, Jehová. Así que durante la campaña queremos dar gritos de alegría y gritos de alabanza. Claro, es una manera de expresarse, ¿eh? No lo toméis al pie de la letra y empecéis a dar gritos, a gritar por las calles de la Costa Brava, Mallorca, Málaga o Tenerife, ¿eh? Pero sí el espíritu, ¿eh? Debe por dentro, tenemos que dar gritos de alegría y de alabanza. Nosotros, los hermanos del comité organizador, estamos muy entusiasmados, ¿eh? Aunque también un poco nerviosos, porque mirad, es una experiencia novedosa. En el país se han organizado otras campañas en el pasado, que han ido fenomenal, pero esta tiene una magnitud que no han tenido antes las campañas que se han organizado. Además, algunos elementos de la campaña son novedosos, ¿no? Entonces, como es la primera vez que en el país se organiza algo así, todos los que participamos en la organización, tanto los locales como hermanos en la sucursal, incluso nosotros, somos nuevos y estamos aprendiendo, ¿no? Por eso agradecemos vuestra paciencia y colaboración con todas las instrucciones que se os mandan, ajustes que tal vez puedan haber. Para haceros una idea de lo que se espera de vosotros durante la campaña y de cómo funcionará, os animamos a leer los artículos publicados en la sección Novedades en la página web de JW Hub, de la campaña, la página de la campaña. Artículos que aparecen en Novedades. Encontraréis sugerencias muy útiles en esa sección. Además, también hay una sección nueva para esta campaña, que es la sección Galerías. No sé si habéis tenido oportunidad de verla, pero si echáis un ojo a las galerías, veréis fotos de muchos preparativos que ya se están haciendo desde hace meses en las diferentes regiones a las que se van a ir los carritos. Veréis que los hermanos están con mucha ilusión haciendo preparativos para que os sentáis muy bienvenidos. En esta campaña creemos que os va a marcar, porque vais a coincidir con muchos hermanos que todavía no conocéis, ¿no? Voluntarios e invitados, ¿no? Pero aunque no los conozcáis todavía, desde el primer día, desde el primer momento de la campaña, pensamos que será como dice la canción. No sé si la recordáis, mis hermanos, mis hermanas, todos me dan calor. No voy a cantar porque os vais a asustar, pero dice la canción: y aunque apenas te conozco, tú ya tienes mi amor. Eso es lo que queremos transmitir a todos los hermanos con los que coincidamos durante la campaña. Apenas te conozco, pero ya tienes mi amor. Así queremos, hermanos, ir a esta campaña y participar con una actitud positiva, alegre, cariñosa. No queremos, como invitados, ser exigentes con los voluntarios. Mirad, en cada región hay bastantes voluntarios que se han ofrecido, pero como sois tantos los invitados que vais, en realidad contamos con pocos voluntarios. Y claro, tiene mucho trabajo, muchas tareas que hacer para atenderos, para que todo lo que se ha organizado salga bien. Os van a acompañar en la predicación, ayudar con el transporte, actividades, etcétera, ¿no? Mirad, para que os hagáis una idea, en Málaga, en la región de Málaga, se van a formar 312 grupos de predicación. 312 durante la semana. Y en esos 312 grupos
tendrán que haber hermanos locales que os ayuden. En la Costa Brava, 286. En Mallorca, 156. Y en Tenerife, 234. Así que imaginad la cantidad de voluntarios y cuánto trabajo tendrán. Coincidiréis en muchos momentos con ellos. Puede ser en una reunión para la predicación, en un turno de predicación, en una actividad, en la congregación, en la reunión. Así que aprovechad, por favor, para tomar la iniciativa y conversar con los hermanos. Haced amigos, dadles las gracias por todo lo que han hecho por vosotros. Porque si abrís los ojos, cuando lleguéis veréis que habrán hecho mucho, mucho por vosotros. Aprovechad esta oportunidad para expresarles vuestro cariño y a gratitud y para hacer amigos. También os queremos solicitar, hermanos, que durante la semana pueden surgir imprevistos. Y por eso os rogamos que, por favor, vayáis con la actitud de ser flexibles, ¿no? Tener un poco de cintura y saber adaptarse a las situaciones que se puedan presentar, ¿eh? Porque todo se está organizando muy bien, con mucho detalle, pero si se le pincha la rueda al coche del hermano que tiene que recogeros, o un hermano se pone malito y no puede acudir, o pueden pasar tantas cosas, así que querremos, aunque esté todo bien organizado, querremos ser flexibles, adaptarnos a la situación que surja y no perder la calma ni la alegría, ¿eh? Sobre todo eso. Mirad, hermanos, cuando pensamos en lo que vais a vivir, debemos reconocer que nos dais un poco de envidia. Sí, nos dais envidia porque en realidad veréis que se cumplen en vosotros durante la campaña las palabras del Salmo 89. Fijaros qué interesante la expresión que aparece aquí. En el Salmo 89, en el versículo 15, dice aquí la Biblia, en la primera parte solamente, dice, feliz el pueblo que sabe lo que es gritar de alegría. Sí, vais a ser felices, pero seréis felices si sabéis gritar de alegría, o sea, si sabéis aprovechar esta oportunidad, disfrutar el privilegio que tenéis de poder participar en esta campaña. Ahora, en esta reunión, lo que esperamos es que os sirva un poco para aclarar dudas que podáis tener, porque es una campaña novedosa y puede haber habido alguna confusión en alguna ocasión si comparamos esta campaña con otras que se han hecho en el pasado, porque esta incorpora bastantes novedades. Así que os vamos a hablar ahora de cosas concretas, prácticas que os pueden ser útiles. A continuación hablaremos de la predicación. Predicación. ¿Qué se espera de vosotros? Bueno, se espera que os preparéis antes de ir al turno de predicación. Para ello, podéis y os recomendamos que os estudiéis bien el artículo que se ha publicado también en la página web, en novedades, que se titula Ideas para iniciar una conversación. Un artículo buenísimo. Mirad, para preparar este artículo se ha consultado a bastantes superintendentes de circuito para que nos dieran sugerencias que puedan ser útiles para iniciar conversaciones buenas en el ministerio. Así que vale la pena que lo estudiéis bien. También conviene preparar y llevaros consigo algunas tarjetas de contacto, tal vez con vuestros datos anotados, por si lo podéis dar a alguna persona y así ofrecer un curso bíblico, algún tratado, alguna revista y algún folleto disfrute. También para prepararos antes, conviene que os fijéis bien en los turnos de predicación que recibiréis. Vais a recibir 3 turnos, por lo menos, como muy tarde, una semana antes de que empiece vuestra campaña. Vais a recibir la información de los 3 turnos. Se os indicará el salón del reino al que debéis ir para la salida, para la reunión. Y se os indicará el número de grupo de predicación en el que estaréis durante esa mañana o esa tarde. Por favor, miradlo bien. Haced lo posible por cumplir con los turnos que se os asignen. Si alguno del grupo, sois un grupo numeroso y alguno ese día se pone malito y no puede ir,
los demás del grupo intentad acudir al Salón del Reino. No abandonar todos el turno, porque si no se complicaría y nos podríamos reasignar a otro grupo o a otro turno después. Así que, por favor, esperamos que seáis cumplidores con los turnos de predicación. Llega el día del turno de predicación que os ha tocado. ¿Qué se espera de vosotros? Bueno, se espera que vayáis al Salón del Reino, donde se celebrará la reunión para el servicio del campo, con mucho tiempo de antelación. Estamos recomendando que si podéis ir, por favor, 1 hora antes de que empiece la reunión, sería maravilloso. Y además, tened en cuenta también el tiempo que podéis perder buscando aparcamiento en la zona, porque algunos salones están en zonas complicadas, será un mes de temporada alta, mucho turismo, a veces es difícil aparcar. Por eso, sed previsores, id con mucho tiempo de antelación, porque cuando lleguéis al salón veréis que los hermanos os habrán preparado algún refrigerio para tomar juntos. Será el momento de daros cuenta de hermanos de otros países que también les ha tocado ese turno y los podréis presentar. Podréis conocer a los voluntarios locales con los que predicaréis esa mañana o esa tarde. Podréis haceros los selfies que queráis. Habrá un ambiente festivo, pero eso lo viviremos antes de que empiece la reunión para el servicio del campo. Por eso, por favor, id con mucho tiempo de antelación. Los voluntarios locales llevarán una tarjeta de solapa que los identifica, parecida a esta, ¿eh? Y así sabréis que son voluntarios locales. También se os pedirá que cuando lleguéis al salón tendréis que buscar, no os podréis sentar donde uno quiera. Tendréis que fijaros en los asientos que estén marcados con el letrero en el que aparezca el número de vuestro grupo de predicación. Así, si os ha tocado, por ejemplo, esa mañana estar en el grupo 2, tenéis que sentaros en la sección del auditorio que esté marcada para el grupo 2. Y así, todo el grupo de predicación de ese día estaréis juntos cuando empiece la reunión para la predicación. Y también con el voluntario o voluntarios locales que os acompañarán en la predicación. Porque si no lo hacemos así, hermanos, si cuando termine la salida tenemos que buscar a los hermanos con los que vamos a predicar, como estará repleto el salón, será muy difícil, será muy difícil. Por eso necesitamos que lleguéis pronto y busquéis la zona donde sentarse. Y después de que, cuando termine la reunión para la predicación, será importante que salgáis de inmediato al territorio, sin demorarse. No queremos empezar a charlar con todos los hermanos. Por eso hay que hacerlo antes de la salida. Mirad, en los grupos de predicación que os asignen, estará compuesto de 10 hermanos. 8 invitados, o sea, 8 de vosotros, y estaréis acompañados de 2 voluntarios locales, 2 hermanos locales. Y los voluntarios locales sabrán el territorio que tenéis que trabajar. Muchos de los territorios constarán de una parte de territorio de casa en casa, predicación de casa en casa, y un punto donde colocar los carritos. Eso será en muchos de los territorios, no en todos. Habrá algún territorio que solo será predicación de casa en casa, pero muchos de ellos constarán también de un puesto de los carritos. Y os iréis combinando durante esa mañana o esa tarde, predicaréis todos un ratito de casa en casa, porque estará cerca del punto de los carritos, y otro ratito lo pasaréis en los carritos, los exhibidores. Así será muy variada la predicación. ¿Y cuáles serán los horarios de la predicación? Mirad, contando con que se va a tardar tiempo en llegar al territorio desde el Salón del Reino, los turnos se han organizado de la siguiente manera. El horario de predicación por la mañana será desde que termine la salida y lleguéis al territorio hasta la 1:30 del mediodía. Y por las tardes será desde que termine la salida, que es a las 5, ¿no? La salida, llegáis al territorio y predicaréis hasta las 8:30 de la tarde, ¿no? Este es el horario.
También hemos contratado que haga buen tiempo en esa semana, ¿eh? Que no haga mucho calor. Pero a veces los contratos estos no lo respetan mucho, así que no sabemos lo que va a pasar. Por eso, por si acaso, llevad agua con vosotros, porque puede hacer calor. Podéis llevar también un paraguas para protegeros del sol, también protector solar, ¿vale? Si hubiera una ola de calor inusual con temperaturas extremas, pues y se os mandarán instrucciones por si tenemos que hacer algún cambio de planes, ¿eh? Pero bueno, en julio normalmente hace calor, hay que ir bien preparado. Y los hermanos que os acompañen, hermanos o hermanas locales que os acompañen a predicar, ellos serán los que os indicarán el territorio que predicar, os darán información de cómo llegar al territorio y cómo os encontraréis con los carritos, cómo se llevarán los carritos que necesitaréis, ¿eh? Además, si alguna persona muestra interés en una conversación de casa en casa o en los carritos, por favor, explicadlo al hermano local que os acompañe, a los hermanos locales, explicádselo, dadles los detalles, porque ellos serán los responsables después de dar seguimiento al interés de la persona, porque son los que viven allí, ¿no? Por otra parte, también es muy importante que si vivís una experiencia bonita en la predicación, cuando termine el turno, por favor, no os olvidéis de ir a la página web, al artículo titulado Comparte tu experiencia, lo abrís y allí habrá un enlace que os abrirá un formulario para que podáis redactar brevemente la experiencia que hayáis vivido de predicación. Pensad que tal vez si hubieran experiencias bonitas, no sabemos si el cuerpo gobernante querrá publicar algún artículo en la página web para todo el mundo sobre esta campaña. Pero claro, lo importante es que recopilemos bien las experiencias. Hablemos ahora de la predicación en los exhibidores. ¿Qué se espera de nosotros? Bueno, en primer lugar, se ha dado instrucciones sobre cómo colocar los carritos. Los carritos deben colocarse teniendo en cuenta la dirección de los peatones. La dirección de los peatones. Si ponemos los carritos de manera que solo los peatones solo los puedan ver o leer justo cuando están delante y vienen de frente, será difícil que se acerquen al carrito y que les dé tiempo a que les llame la atención la pregunta del cartel, del carrito, etcétera, ¿no? Por eso, vamos a intentar que los carritos estén orientados hacia el sentido donde vienen y van los peatones, de manera que desde lejos, un peatón que pase por el paseo o por la calle, desde lejos ya pueda ir leyendo el cartel y el mensaje que aparece en el carrito. Y tal vez tenga unos segundos para meditar en esa cuestión y eso lo impulse a acercarse al carrito y podáis iniciar una buena conversación. Por otra parte, también intentaremos que los carritos no tengan muchas diferentes publicaciones de diferentes colores, etcétera, que haya un pupurrí en cada carrito, porque como sabéis, esta predicación de los exhibidores es muy visual y necesitamos que haya la misma publicación en los carritos, en cada carrito, para que llame mejor la atención, para que cause impacto visual en las personas que estén pasando. ¿Dónde os deberéis colocar vosotros respecto a los carritos? Bueno, como dicen las instrucciones, que seguramente todos tenéis, que es el formulario S148, instrucciones sobre la predicación pública, y que si no tenéis, por favor, os animamos a que se la pidáis a los ancianos de vuestra congregación, que os lo manden. Allí en el párrafo 2 dice que debemos colocarnos no tan cerca, o sea, del carrito, que la gente no se atreva a aproximarse, ni tan lejos que no se nos relacione con él. Así que queremos tener en cuenta todos estos detallitos durante la semana, ¿eh? Seguro que lo sabéis, pero lo queremos recordar porque queremos estar bien concentrados para servir de forma modélica esa semana con los exhibidores. ¿Y cómo actuar? Mirad, como se fijan mucho en nosotros, las personas, tal vez nosotros estamos en los carritos,
no nos damos cuenta, pero hay tantas personas que nos miran, gente que pasa con los coches, personas que tal vez estén tomando un café en una cafetería y de lejos nos están observando. Yo ya en varias ocasiones he escuchado a periodistas en la radio que han empezado a hablar de los testigos y han dicho, sí, yo los veo siempre desde mi casa, desde mi balcón, los veo con unos exhibidores allí y oye, siempre están alegres. Eso lo escuché a un periodista hace poco, ¿eh? Siempre están allí, haga el tiempo que haga. Es admirable. Así que nos están observando, nos están observando. Así que vosotros debéis tener esto muy interiorizado. Como no vais a estar mucho rato en los carritos, os pedimos que el tiempo que estéis muy pendientes de esto. Vosotros tenéis que actuar como si estuvierais saliendo en directo en JW Broadcasting. Imaginaros que estáis saliendo en la tele, pues vosotros debéis intentar guardar siempre la compostura, ¿no? Así que debemos cuidar la manera en que vestimos, ¿eh? Vestir de una manera limpia, la camisa por dentro del pantalón, no por fuera, no arrugada, que no haya manchas. Si podemos combinar bien los colores, pantalón, camisa, blusa, lo que sea, pues mejor que mejor, ¿eh? Queremos dar una buena impresión. También debemos estar todo el tiempo que estemos en los carritos mirando a las personas que pasan, no de una forma intimidatoria, ¿no? Pero sonriendo, mirarles y a la persona que establezca contacto visual con vosotros, entonces es el momento de sonreír y tal vez con la cabeza sentir un poco, hacerle un ademán suave, invitándole a acercarse para coger alguna publicación, etcétera, ¿no? O sea, hay que estar pendientes, muy pendientes de todas las personas que pasen, mirarles, sonreír. Sonreír es una palabra que se os va a decir muchas veces en las salidas, porque hay que sonreír en los exhibidores. Es fundamental. Os pedimos que por favor estos días practiquéis en casa, delante del espejo tal vez, y a ver cómo sonreís. Una sonrisa sincera, natural. Pero si sonreímos, atraemos mucho más a las personas, es mucho más atrayentes. Si estamos serios, como con cara de enfadados sin darnos cuenta, intimidamos y la gente no se va a acercar. Así que hay que practicar la sonrisa tan bonita que tenéis, practicar en casa. Luego, como estaréis con hermanos que serán vuestros nuevos amigos, claro, querréis conversar con ellos, saber de ellos, ¿no? Eso es natural. Podéis conversar con los hermanos con los que coincidáis en los carritos. Pero, ¿cómo hacerlo? Conviene que, por favor, no estéis dando la espalda a la gente o no mirando, perdiendo el contacto visual con la gente y mirando al compañero de predicación en los carritos. Podéis conversar sin dejar de mirar a las personas que están pasando, porque esta es vuestra misión durante el ratito que estéis en los carritos, intentar dar un buen testimonio a las personas que pasan. Por favor, os suplicamos que tengáis muy en cuenta este detalle. Y como dice el formulario S148 en el párrafo 2, cuando alguien se fije en el exhibidor, se puede tomar la iniciativa y hacerle alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, el S148 sugiere decir algo como, ¿se ha preguntado alguna vez qué dice la Biblia sobre este tema? Pues algo así se puede hacer para despertar interés e intentar iniciar una conversación. Si una persona quiere saber más sobre nuestra obra, pues ya sabéis que podéis, dice el párrafo 3 del S148, podéis darle vuestros datos de contacto o sugerirle que llene el formulario, solicite una visita en nuestra página web jw.org. Y recordad también que no aceptamos donativos en los exhibidores. Si alguien se emocionara y quisiera colaborar con nuestra obra maravillosa, pues le remitimos a que por favor consulten la página web y vea la manera de hacerlo. Pero no aceptamos donativos en los carritos. Pues esos son algunos detalles que queríamos compartir con vosotros con relación a la predicación. A continuación, nuestro hermano Yeray del Pozo va a presentar
el siguiente tema. Presentación de una herramienta emocionante y los preparativos relativos al transporte. Muchísimas gracias, Joan, por compartirnos estas ideas. Pues sí, estamos muy emocionados. Estamos muy emocionados porque el cuerpo gobernante ha aprobado el uso de una herramienta especial, específicamente para los carritos se van de vacaciones. ¿De qué herramienta se trata? Pues vamos a ver un relato bíblico que nos va a ayudar a entender con qué motivo se ha aceptado el uso de esta herramienta. Vamos a ir al libro de Hechos, si me queréis acompañar, en Hechos capítulo 2, y leeremos el versículo 4. Para ponernos en contexto, año 33, Pentecostés, y ahora fijaos lo que ocurre, lo que dice el versículo 4. Dice, todos se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, así como el Espíritu los capacitaba para hablar. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué aquellos cristianos recibieron la capacidad de hablar en diferentes idiomas? Pues el versículo 5 dice que en Jerusalén había judíos de todas las naciones. Así que el motivo principal era para llegar a más personas, que más personas pudieran conocer a Jehová en su propio idioma. ¿Tuvo un buen efecto este hecho? Pues fijémonos, el versículo 7 y 8. Ahí dice, en efecto, estaban completamente asombrados y decían, miren a todos estos que están hablando. Son galileos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros está oyendo su lengua materna? Vemos que el efecto que tuvo fue muy bueno. Muchas personas se sorprendieron de eso y recibieron testimonio gracias a aquel acto tan maravilloso. Pues con la misma idea en mente, llegar a más personas y poder predicarles en su idioma, el cuerpo gobernante ha aprobado el uso de la aplicación TCS. Y ahora quizá te preguntas, ¿y esto qué es? Pues vamos a poner un ejemplo. Si podemos poner la imagen en la que salen los 3 teléfonos, podremos ver un poco cómo es esta aplicación y veremos cómo lo podemos utilizar. Muchas gracias. Pues imagínate que tú estás en los carritos y llega una persona que habla alemán. Tu alemán aún está poco depurado y esa persona no habla nada de español. Así que abres tu aplicación TCS, buscas el idioma alemán y cuando le clicas encima te aparece el dibujo de un hermano y el dibujo de una hermana. Si está en verde, significa que clicándole podrás llamar a un hermano que habla alemán. Y entonces lo que harás será darle el teléfono a la persona interesada y que ese hermano le predique en su propio idioma. Si está en rojo, significa que ahora mismo no hay alguien que esté disponible para hablar en ese idioma. Pero si le clicamos, aparecerá un audio que le podremos poner también en su idioma. Si la persona ha mostrado interés, ese interés lo seguirá cultivando el hermano que ha hablado por teléfono con la persona. Así que nosotros nos podemos quedar tranquilos. Nos aseguramos de que nos devuelva el teléfono, nos aseguramos de que tiene toda la información que necesita y simplemente le saludamos y nos despedimos de ella. ¿Cómo podréis recibir esta aplicación? Muchas gracias por la imagen. Pues si en la página web de la campaña vais a información del evento, novedades, el último artículo que aparece con el título ¿Cómo usar TCS durante la campaña especial Los carritos se van de vacaciones? Allí tenéis todas las instrucciones necesarias para instalar la aplicación y algunas pautas de cómo poder utilizarlo. Estamos muy contentos porque esto está involucrando también a muchísimos hermanos. Hay más de 300 voluntarios que van a estar disponibles para que les podáis llamar del territorio de nuestra sucursal y también incluso hermanos de otras sucursales que hablan idiomas que en esas regiones seguro que hay muchas personas que les hablan. Cada vez que tengáis una buena conversación con la aplicación TCS o creáis que ha habido un buen contacto, pues al responsable del grupo le tendréis que dar esa explicación, porque luego él tendrá que rellenar un formulario en TCS con algunas preguntas. Esta aplicación la tendréis vosotros, los invitados, y también los voluntarios locales. Así que os pedimos que cuando podáis vayáis a ese artículo y lo podáis descargar lo antes posible para que cuando lleguéis a la región ya lo tengáis listo. Esta herramienta se ha aprobado para utilizarlo durante la campaña, así que cuando termine la campaña dejará de funcionar. Así que aprovechémoslo bien. Cada oportunidad buena que surja para poder hablar con alguien en su propio idioma, utilicemos la aplicación TCS. Estamos seguros que en las 4 regiones a las que vais a ir hay muchísimas personas
que recibirán el mensaje en su idioma gracias a vuestra ayuda. También queremos hablaros un poco de algunas ideas de lo que están haciendo los voluntarios locales para ayudaros con el transporte. Por ejemplo, hay algunos territorios a los que vais a ir donde es prácticamente imposible aparcar, porque es una época de verano, mucha gente se mueve por allí, estaréis cerca de playitas donde mucha gente querrá ir. Entonces, algunos hermanos locales se han ofrecido para hacer de chofer, por así decirlo. Os esperarán en el salón y cuando termine la salida, os llevarán al territorio sin tener que aparcar, os dejarán allí predicando y después volverán para ir a recogeros. No será en todos los casos. Cuando vosotros lleguéis al salón, el voluntario responsable de vuestro grupo os dirá cómo vais a llegar al territorio. Si os van a llevar algún voluntario, si tenéis que ir con vuestro propio coche o si vais a ir andando o en transporte público. Otra cosa con la que están colaborando los voluntarios es en el transporte de los carritos. Y es que se van a utilizar muchísimos carritos. Pues algunos hermanos han ofrecido sus furgonetas para ir llevándola a los diferentes puntos y dejando los carritos a cada grupo para que no tengan que llevarlos ellos a mano ni cargarlos en sus coches. Como ha comentado antes Joan, os animamos a que salgáis con tiempo cada vez que tengáis que hacer un traslado, porque habrá muchísima gente en esas zonas, se puede generar tráfico, puede ser complicado aparcar en algunos salones, así que tenedlo en cuenta, por favor, cuando tengáis que planear un viaje a la reunión, a la salida o alguna actividad. Sí que es verdad que nosotros, sobre todo en Mallorca y Tenerife, recomendamos el uso de coche, porque las distancias en transporte público pueden ser bastante largas. No es un requisito, pero sí que lo recomendamos. Para poder echaros una mano en eso, lo que hemos hecho ha sido contactar con algunas empresas y conseguir algún descuento para que os sea un poquito más económico. Ese descuento lo podéis encontrar en la sección Transporte Local. Si ponemos la imagen, por favor, veremos allí una serie de artículos que os serán muy útiles. Si vais a información del evento, Transporte Local. Allí tenéis ese artículo donde encontraréis los códigos de descuento para alquilar un coche, artículos como cómo llegar a un salón del reino en transporte público, dónde aparcar si vas en coche o incluso gasolineras que los hermanos nos han recomendado que son más económicas para poder llenar el depósito del coche. Muchas gracias también por la imagen. Como veis, estos artículos que hay en la página web de la campaña son vitales para que podáis disfrutar de la campaña, así que empaparos de toda la información que veáis en ella. También muchos habéis podido solicitar ayuda para ir desde el aeropuerto o desde la estación de tren hasta vuestro alojamiento. Pues muchos hermanos se han ofrecido con muchas ganas para poder llevaros sin ningún problema. Queremos que seáis muy agradecidos con ellos, porque algunos van a tener que recorrer distancias muy largas para ir desde su hogar hasta el aeropuerto y luego al alojamiento, pero lo van a hacer con muchísimo cariño. Algo que también vais a poder encontrar cuando vayáis a las salidas es un punto de información en el salón. ¿Para qué servirá? Pues en ese punto habrá un hermano o una hermana local que os va a poder ayudar a resolver algunas dudas. Por ejemplo, voy a coger el metro en Málaga y no sé cómo se carga la tarjeta del metro. Pues le podéis preguntar a ese hermano o hermana en el punto de información antes de que empiece la salida. O quizá estás en la Costa Brava y te quieres ir a una cala que te han dicho que es muy chula, pero ahora le preguntas, oye, ¿a qué hora voy? Y puede ser que te diga, pues o sales temprano o no vas a encontrar sitio. Consejos que los locales os pueden dar, ya que vosotros quizá no habéis estado en esa región. O gasolineras que ellos también conozcan para poder llenar el depósito. Cualquier pregunta que tengáis. Oye, ¿dónde puedo tomarme aquí en Tenerife unas papas arrugadas que estén bien? Pues seguro que conocen algún sitio que os puedan recomendar. Aprovechar ese punto de información también. Y un último consejito que os queremos dar con relación a vuestra llegada a la región. Y es que muchos de vosotros llegáis en avión o en tren. Puede ser que coincidáis con otros invitados que quizá van hasta en vuestro mismo vuelo o con algunos voluntarios que estén atendiendo alguna tarea o vayan a recoger a algún invitado. Puede ser que pienses, mira, yo llego aquí a Mallorca, me voy a ir con mi bañador, mis chanclas y la toalla al hombro y en cuanto llegue voy del aeropuerto a la playa. Es un planazo, suena muy bien. Pero puede ser que te encuentres con invitados, con voluntarios y digan, oye, vamos a hacernos una foto. Y tú digas, pues ahora tal y como voy vestido, no quiero desentonar. Así que os recomendamos que podáis ir bien arregladitos, tampoco hace falta ir en traje, pero que podáis ir bien arregladitos para que luego no os arrepintáis de haber ido así.
Como hemos visto, la herramienta TCS va a ser una bendición para poder llegar a muchísimas más personas. Y estamos seguros de que los hermanos locales os van a ayudar muchísimo con el transporte durante la campaña. Ahora, nuestro hermano Yalun Fan presentará la parte con el título «Qué bueno es y qué gusto da que los hermanos vivan juntos en unidad». Eso es. Muchas gracias, Geray. Pues, queridos invitados, ¿sabéis quiénes se van de vacaciones? Pues sí, no solo los carritos se van de vacaciones, vosotros también. Os vais de vacaciones. Qué ganas tenemos de veros disfrutar de todo lo que se ha preparado para vosotros. Entonces, según lo que se ha dicho hasta ahora, podemos decir que esta campaña cumple con dos objetivos principales. ¿Sabéis cuál es la primera y la más importante? Pues como muy bien dice el título de la campaña, los carritos se van de vacaciones, campaña especial de predicación. Eso es. El primer objetivo es dar gloria a Jehová en el territorio. Pero, ¿y el segundo? ¿Cuál es el segundo objetivo? Pues vamos a leerlo juntos, por favor. En Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Y antes de leerlo, vamos a poner un poquito de contexto. Si nos vamos al capítulo anterior, es decir, el 7, veremos cómo después de 70 años de cautiverio en Babilonia, gracias a la ayuda de Jehová, los israelitas pudieron terminar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y ahora, después de haber escuchado la ley de Jehová, Nehemías les dice a todo el pueblo, Nehemías 8:10 dice, él les dijo, vayan, coman las mejores comidas y tomen bebidas dulces y mándenles comida a los que no tienen nada, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. No estén tristes, porque la felicidad que viene de Jehová es la fortaleza de ustedes. Qué bonito texto, ¿verdad? Pues como dice, ahora no es momento de estar tristes, sino de estar felices. Los israelitas habían trabajado muy duro para Jehová, habían hecho muchos sacrificios. Por ejemplo, habían dejado sus hogares para ir a Jerusalén. ¿Y vosotros? Una pregunta. ¿Qué sacrificios has hecho tú por Jehová? Pues seguro que muchísimos, ¿verdad? Habéis trabajado mucho durante todo el año para servir a Jehová, para servir a vuestros hermanos. Habéis hecho sacrificios económicos, de vuestras energías, vuestro tiempo. E incluso ahora, como muy bien dijo Pepe al principio, estáis dedicando vuestras vacaciones para seguir apoyando el reino. De verdad que sois unos ejemplos para nosotros. De verdad que sí. Y por eso, el segundo objetivo que busca esta campaña es, como dice, que comáis las mejores comidas, que toméis bebidas dulces, que seáis felices. Y como dice la última parte del texto, porque la felicidad que viene de Jehová es la fortaleza de ustedes. Es decir, para que podáis ver claramente lo mucho que Jehová os quiere, lo mucho que Jehová valora todos vuestros sacrificios. Que veáis que estáis en la mejor familia universal y que no hay mayor felicidad que la que viene de Jehová. Esta felicidad os servirá de fortaleza, ¿no? Como dice el texto. ¿Para qué? Pues para que cuando regreséis a vuestros hogares, que vuestro corazón esté lleno de gozo y que vuestra amistad con Jehová sea más fuerte que antes. Para ello, nuestros queridos voluntarios locales han hecho muchos esfuerzos y han preparado muchísimas actividades, con mucho, mucho cariño. De verdad que los hermanos son muy originales y muy creativos. En vuestro perfil de JW Hub encontraréis actividades autoguiadas, es decir, las podéis hacer en vuestro tiempo libre y por vuestra cuenta propia. Pero por otro lado, más adelante recibiréis información sobre las actividades organizadas por los voluntarios locales, a las que vosotros o vuestro grupo ha sido asignado. De verdad que los voluntarios le están poniendo muchísima ilusión. Tened en cuenta que no hemos utilizado el presupuesto de Betel,
no se han utilizado dinero de las congregaciones. Todo lo que vais a ver organizado, todo lo han sufragado ellos mismos. Por eso, de verdad merecen todo nuestro cariño, merecen nuestra gratitud. Por otra parte, aunque queremos, pero no se os podrá invitar a absolutamente todas las actividades, porque de verdad que sois muchos invitados, y no todas las actividades pueden acoger a un número grande de personas, pero intentaremos que sea lo más equilibrado posible. El objetivo es que disfrutéis, que podáis pasar un buen rato, junto con voluntarios y otros invitados, que disfrutéis del paraíso espiritual del que formamos parte. Además de todas las actividades que se han organizado, también se está organizando algunos turnos de hospitalidad, de comidas al mediodía. Algunos hermanos locales han ofrecido sus casas para que vayáis a comer con ellos. Si os toca alguno de vosotros, recibiréis una notificación. Es muy interesante porque estos hermanos no os conocen y vosotros seguramente a ellos tampoco. Por eso será como una especie de cita a ciegas, ¿no? Pueden surgir amistades muy bonitas de estas ocasiones. Entonces, hasta aquí hemos hablado un poco de la predicación. Luego hemos hablado de las actividades. Pero hablemos ahora del último tema, pero no por ello menos importante. Una pregunta. ¿Qué es de las cosas más importantes en que pensáis cuando planificáis unas vacaciones? Pues, por ejemplo, ¿a qué reuniones voy a asistir, verdad? ¿Dónde está el Salón del Reino? Pues como ya habéis recibido, se os ha asignado a una congregación para asistir a las reuniones de entre semana y fin de semana. La congregación que os aparece en vuestro itinerario en JW Hub es la congregación anfitriona de la zona, pero no es la que se os ha asignado. Para saber a qué congregación y salón se os ha asignado, os tenéis que basar en el correo que se os ha enviado junto con un documento PDF. Si abrís el PDF, podréis buscar por vuestro código de grupo y allí podréis ver los horarios y el lugar de estas reuniones. De hecho, algunos de vosotros habéis recibido e incluso confirmado una participación en el programa de estas reuniones. Por eso es muy importante que sepáis a dónde tenéis que ir y cuándo os toca reunión. ¿Qué objetivo os podéis poner vosotros, queridos invitados, para asistir a las reuniones? Cuando vayáis a las reuniones de congregación. Pues vamos a leer un último relato, que es el de Lucas 4, 25 y 26. Leamos juntos, por favor. Lucas 4, 25 y 26. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Lucas 4, 25 y 26 dice: por ejemplo, les digo de verdad que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una época de mucha hambre en toda aquella tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Qué interesante, ¿verdad? Pues como muy bien explicó el propio Jesús, era una época de sequía y de mucha hambre. ¿Y a dónde envió Jehová a Elías? Pues es muy curioso porque si le dais a la nota de estudio para el versículo 26, en Sarepta, dice que se encontraba en la costa mediterránea. Y muchos de vosotros vais a ir a la costa mediterránea. Entonces, sea que vayáis a la costa mediterránea o a la Canaria, ¿qué objetivo nos podemos poner? Pues recordemos, Jehová usó a la viuda y a su hijo para cuidar de Elías. Pero también usó a también usó a la viuda. No, lo he dicho mal, perdón. Usó a Elías para cuidar de la viuda y de su hijo. ¿Qué aprendemos de esto? Pues que los voluntarios están deseando conoceros y cuidaros. Y estamos totalmente seguros de que vosotros también vais a cuidar de los voluntarios. Pongámonos el objetivo de animar,
agradecer, amar a nuestros queridos voluntarios. Un pequeño regalito, una pequeña nota con palabras bonitas, con palabras de ánimo, lo que se os ocurra. Cualquier detalle que podáis tener puede tener un gran efecto en ellos. Dejemos que Jehová nos use para cuidar de nuestros queridos voluntarios. Pero, por otro lado, se os ha intentado asignar a una congregación lo más cercana posible a vuestro alojamiento. Pero no ha sido posible en todos los casos, pues a veces habían más invitados alojados cerca de un salón que el propio aforo que éste permitía. Por eso, algunos de vosotros habéis sido asignados a congregaciones de lengua extranjera incluso, aunque no todos los del grupo habléis ese idioma. Pero ¿sabéis? Vuestro caso tiene mucho parecido también al de Elías. Como dice la nota que hemos leído antes, en Sarepta pertenecía a Sidón, un territorio que no formaba parte de Israel. Entonces, puede que Elías no se esperara ser enviado a ese lugar. De hecho, seguramente tenían costumbres diferentes, incluso alguna diferencia idiomática. Pero, ¿qué hubiera pasado si Elías no hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera decidido ir a otra región? Pues que se hubiera perdido tener la oportunidad de conocer a alguien a quien Jehová estaba observando desde el cielo. Hubiera perdido la oportunidad a esa viuda a quien Jehová amaba tanto. De hecho, se hubiera perdido la oportunidad de más tarde hacer el primer milagro de resurrección registrado en la Biblia. Qué gran privilegio tuvo Elías, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues al igual que Elías, tenéis una oportunidad muy bonita de conocer hermanos voluntarios que se han desgastado por los preparativos de la campaña. Hermanos que Jehová ama muchísimo. Tenéis la oportunidad de asistir a esas congregaciones que no suelen recibir muchos hermanos de visita. De hecho, podéis ser una gran fuente de ánimo para ellos, al igual que Elías lo fue para la viuda. Y como se dijo en el mensaje que os enviamos, esto solo afecta a las reuniones de entre semana y fin de semana. Pero la predicación seguirá siendo en español. Y pronto recibiréis los turnos de las salidas de predicación y el lugar. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no tenemos la menor duda de que lo vais a pasar muy bien. Vais a disfrutar muchísimo de esta campaña especial. Seguiremos orando para que Jehová haga de esta campaña todo un éxito. Y como leímos al principio, la felicidad que viene de Jehová es nuestra fortaleza. A continuación, nuestro hermano García dirá las palabras finales. Pues muchas gracias, Yalún, y damos las gracias a todo el entero comité de esta campaña, al hermano Joan, Geray y Yalún, todo por su exposición y su duro trabajo durante tanto tiempo para que esta campaña sea un éxito. También agradecemos aquí a los hermanos en la sucursal que han trabajado bien duro en la sección de necesidades en la predicación. Y queridos hermanos, pues de nuevo recalcaros el gran cariño que os tenemos por ese entusiasmo que demostráis en la predicación y por apoyar esta iniciativa de parte de la sucursal. Para concluir, solo agradeceros y mencionaros que vuestro ejemplo, vuestro gran ejemplo, nos recuerda el extraordinario espíritu que está registrado en Salmo 110.3. Salmo 110.3 dice: Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente el día en que dirijas a tus fuerzas militares. En espléndida santidad desde el amanecer tienes un batallón de jóvenes como gotas de rocío. Pues queridos hermanos y hermanas, eso sois vosotros. Demostráis ese tremendo espíritu. Y es interesante porque más de 1000 años antes de que Jesús naciera, el mismo Jehová inspiró al rey David para que escribiera sobre el tiempo en el que el Mesías comenzaría a gobernar. Y de hecho se predijo
que este rey recién establecido, Cristo Jesús, también tendría, como hemos leído, un gran ejército, un ejército grandísimo de partidarios que no le servirían por obligación, se ofrecerían voluntariamente de buena gana a trabajar duro y a apoyar al rey nombrado por Jehová, Cristo Jesús. Pues queridos hermanos, esos sois vosotros. Y ese es el espíritu que demostráis. Así que rogamos que Jehová bendiga vuestros esfuerzos, bendiga vuestro tiempo, el dinero que vais a invertir, vuestras vacaciones, para que esta campaña inolvidable, sea un auténtico éxito con la ayuda y bendición de Jehová. Pues ya concluimos este programa especial pidiendo la bendición de Jehová, y en este caso será nuestro hermano Mario Serra.